Vamos a un tema que ya está generando debate en la política santafesina y tiene que ver con la legislatura, con lo que pasa en la legislatura. Si bien estamos en receso, pero ha fallecido en los últimos días la diputada Claudia Moyano, bien digo, la diputada de origen sanlorencino, una persona muy querida, ¿no?, que tenía un trabajo social muy importante, una dirigente conspicua del radicalismo. Bueno, falleció luego de una larga enfermedad y ahora se ha disparado el debate sobre su sucesión. ¿Quién la va a suceder? ¿Una mujer o un hombre? ¿No? Ya ha habido varios casos, ¿no? En su momento con el fallecimiento de Silvia de Césaris, o cuando renunciara María Eugenia Bielsa, también, ¿no? Son debates que se dan. Para el caso estamos en contacto con el abogado de la ciudad de Santa Fe capital. Nos referimos a justamente Juan Andrés Pizarello, que ha tenido la deferencia de atendernos. ¿Cómo está, Juan? Buenos días para vos. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué se puede decir sobre este debate que se ha generado respecto a la sucesión de Claudia Moyano? Mira, primero es muy interesante porque vos trazaste una línea en relación a los casos que existían, y esa línea que vos trazaste, básicamente renuncia de María Eugenia Bielsa, fallecimiento de la diputada de César y el actual, deceso de la diputada Moyano, marcan un poco cómo es la tendencia durante los últimos años y de qué estamos hablando en relación a lo que son las acciones positivas del artículo 37, párrafo 2 de la Constitución Nacional. Sí. Si te parece, primero vamos a lo que pasó en febrero de 2013, si no me equivoco. Sí. Que era con María Eugenia Bielsa. Renuncia María Eugenia Bielsa y existe lo que es el cupo, ¿no? El cupo es una cuota mínima de participación de determinados colectivos. En este caso, junto con la renuncia de María Eugenia Bielsa, ingresó el que era entonces diputado Tesa. A mí me tocó ser abogado de Mariano Robustelli. Ahí reclamamos ante la Cámara de Diputados, solicitamos el ingreso de la diputada bajo el criterio mujer por mujer. Claro. Ahí hubo un vicio dentro del proceso parlamentario, donde no se trató la solicitud y se interpuso un amparo. Básicamente se fue a la justicia. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo no trató el ingreso de Mariana Robustelli. Sí lo hizo con Tesa. Fijémonos, esa discriminación existió y por eso fuimos a la justicia en un amparo que se le dio lugar, que se apeló, se admitió, digamos, y antes de que se resuelva sucedió lo de la diputada de Césaris. Con la diputada de Césaris, lo que se llamaba el cupo, el tercio que prevé la legislación santafesina, estaba en desmedro. Entonces ingresa por López. Después López acciona judicialmente y se llega, digamos, a una resolución judicial en donde establece que la Cámara es soberana de sus propios decisorios. Claro. Básicamente se cristaliza el criterio del artículo 48 de la Constitución, en donde, teniendo en cuenta que hay una acción positiva y que era un decisorio de la Cámara, dice el artículo 48 de la Constitución de la Constitución provincial, de que cada Cámara es juez de la elección de sus propios miembros. A partir de eso entró Robustelli. ¿Qué pasó durante el año 2018? Se sancionó la paridad en el ámbito de la Cámara de Diputados. Después no es una ley que haya pasado senadores, pero habla en un todo acuerdo a la doctrina de los actos propios. Puntualmente, ¿cuál es el pensamiento de los diputados que votaron a favor de la paridad, pero que ahora están en contra del ingreso de Moyano? Claro. Del ingreso por la, digamos, sí, Bertone, Susana Bertone. Exactamente, que es la señora Susana Bertone. ¿Qué pasa en ese caso? Acá hay un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque recordemos que la igualdad entre hombres y mujeres, que está garantizada en la Constitución y en la CEDAW, que es un tratado que es parte de nuestra Constitución conforme al artículo 75, inciso 22, prevé, digamos, que estas acciones positivas tienen que ir materializándose. El cupo es un medio, es un instrumento. El cupo
fue un medio y un instrumento con Robustelli, ¿no? Pero ahora no existe más la lógica del cupo, porque los mismos diputados en el mismo seno, en el mismo lugar donde se está dando esta discusión, donde además la Cámara, conforme lo que establece la Constitución, es juez de la elección de sus propios miembros, ellos han votado la paridad hace muy poco. Entonces lo que debería hacer la señora Bertone es ingresar su pedido por ante la Cámara de Diputados para que asuma bajo el criterio de mujer y por mujer. Ahora, Antonio, algo muy importante, los que hablan del cupo femenino, de que no está cumplido el tercio, esos son los que tienen un criterio restrictivo. Ahí hay que prender la luz, porque tenemos que pensar en clave democrática, en clave de acceso igualitario de las mujeres y los hombres. Claro. O sea, a ver, sintetizando, para vos debería asumir Susana Bertone. Sí, yo tengo entendido que el ingreso debe ser el de la señora Susana Bertone. Es un caso muy interesante, ¿eh? Susana Bertone. Sí. Ahora, leo dos opiniones diferentes respecto a este debate. Una, la publicada por el periodista capitalino, justamente de Santa Fe Capital, Darío Schueri. Dice que aquí hay dos cuestiones principales, ¿no? Una política que, Susana Bertone pertenece al MAR, al Movimiento de Acción Radical, o Afirmación, algunos lo llaman de esa manera también, que conduce Julián Galdeano, y por ende están tratando de que, están haciendo lobby de alguna manera con Julián Galdeano a la cabeza para que Bertone suceda a Claudia Moyano, que era del mismo espacio político. Ese es el primer argumento que tiene Schueri. El otro argumento dice que es por una cuestión ideológica, ¿no? Por el tema de la ideología de género, la cuestión de género, como para quedar, ¿cómo podemos decir?, acompasados a este tiempo que estamos viviendo. Eso por una parte. Por otra parte, ayer hablábamos con el diputado Carlos Delfrade, diputado provincial del Frente Social y Popular, y según él no había que dar ninguna discusión porque ya estaba más que claro que en virtud de estos cambios que están teniendo en la sociedad, donde, bueno, el siglo XXI es el siglo de las mujeres, el reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera, debe, como en una especie de ejemplo para la sociedad, la legislatura elegir a una mujer, ¿no? Dos opiniones diferentes, ¿no?, para ilustrar esto. Sí, ante todo, el lado del frade de la vida es mucho más simpático y mucho más constructivo para generar institucionalidad. Estoy mucho más de acuerdo con lo que dice en este caso el diputado del Frade. Primero, acá existe lo que se llama, nosotros qué esperamos como ciudadanos de la democracia. Eso es básicamente muy importante como una primera pregunta. ¿Cuáles son los límites que nosotros le vamos a poner a la clase dirigente? Si la clase dirigente, cuando se postula a elecciones, tiene dentro de sus plataformas políticas, como en el caso de todo, digamos, por lo menos de la plataforma política del Frente Progresista Cívico y Social, que tiene esta serie de partidos, en esa plataforma está la defensa, la igualación entre varones y mujeres, que sabemos que está en estas plataformas, porque son partidos con un fuerte legado socialdemócrata. Es muy importante que en ese contrato electoral, si existe algún criterio que es restrictivo, bueno, esa fuerza política está violando las razones por las cuales la gente va y los vota. Recordemos que los partidos políticos tienen una plataforma electoral, y que independientemente que los partidos políticos tengan muchas vertientes, hay cuestiones que los nutren, ¿no? Cuestiones que son de matriz. Esta es una. Entonces, claro, no se puede llegar a entender, digamos, una posición distinta, mucho más en diputados que hasta hace 2 meses votaron la paridad, porque ahí sí desnuda que esos diputados que votaron la paridad simplemente lo estaban haciendo por una cuestión simbólica, nada más, pero no por una cuestión ética, por una cuestión estética lo estaban haciendo. Para completar el panorama hay que decir que Fabián Bastía, la otra persona en cuestión, que está en debate, pertenece al Frente Progresista Cívico y Social y a NEO, otro sector del radicalismo que hoy por hoy está más relacionado al socialismo, para entenderlo de alguna manera, que el MAR, que está más relacionado a Cambiemos. Ahora, pregunto esto. El cupo, por lo que me dicen, ¿no? Amigos más entendidos que yo, obviamente, que el cupo está garantizado con 16 mujeres. ¿Esto es así? Esa es una posición restrictiva. Una posición restrictiva. Conforme los actos propios de la Cámara, e independientemente de cualquier norma doméstica, cualquier ley provincial que exista,
Hay un criterio que es más amplio, que viene a partir de la armonización de la lógica de la paridad, que no es algo que nosotros sacamos del aire, sino que es un acto propio, se llama la doctrina de los actos propios del derecho administrativo, que encausa, que genera una conducta, ¿no? Esa conducta muestra un norte institucional. Bueno, esa doctrina de los actos propios se votó. En segundo término está el artículo 37, párrafo 2 de la Constitución Nacional, y lo que establece el cambio de los patrones socioculturales que establece la CEDAW. Eso es muy importante. Hay un principio también que está en el artículo 28 de la Convención de Viena, que dice que no se puede utilizar ninguna norma doméstica para evitar el cumplimiento de un tratado. Entonces, esa lógica de forzarnos a hablar del cupo, cuando el cupo es algo que la misma Cámara de Diputados dijo que ya pasó, que es una herramienta que ha servido para la igualación, pero que ahora van por un estándar más alto, ese es el criterio del estándar de mínima. Ahí vos lo expusiste muy bien. El que te habla del tercio te está hablando de un criterio restrictivo. Recordemos que estamos hablando de clave democrática. Y por ejemplo, los hombres tenemos más puertas abiertas que las mujeres. Eso es así. ¿Qué hace actualmente el diputado que tiene orden de suplencia que dice que deberían ingresar? ¿Qué hace Bastía actualmente? Es vicepresidente de la EPE. Ajá, claro. Tiene más... Bueno, la señora Bertón es una militante que tengo entendido que que ha ejercido la docencia, y fijémonos cómo dos personas tienen distintas puertas abiertas para la vida en relación, independientemente de que sean excelentes militantes, digamos, militantes políticos. Pero es algo muy importante que habla de la salud democrática de la sociedad santafesina. Por ende, debe ingresar el pedido de Bertone y los diputados deben votar esto. Recordemos además que bajo el criterio restrictivo de que está cumplido el tercio y de que hay que respetar el orden de suplencia, ¿qué quiere decir? Que los diputados tienen que tolerar cualquier representante. Claro. El caso Patti y todas esas cuestiones que nosotros conocemos para que ingrese cualquiera de los dos diputados, ¿cuántos votos precisan? No, ahí con mayoría hay que ir directamente al caso Robustelli. Claro. Es con mayoría, no hay una mayoría grabada. Esa es la otra. Claro. También. El caso Robustelli expresamente lo ha estipulado, se ha dado de esa forma. Pero recordemos que a diferencia del caso Robustelli, en Robustelli sí estábamos hablando del cupo. Acá estamos hablando de la lógica de paridad que los mismos representantes de esa Cámara, que son jueces de la elección de sus propios miembros, ya votaron hace pocos meses. Finalmente, ¿no? Estamos ya insertos en proceso eleccionario, evidentemente. ¿Cómo va a ser el tema de los cupos, ¿no? de esta paridad? ¿No? ¿Va a haber paridad en las listas? Mira, yo en estas cuestiones, que esas son cuestiones más de práctica de los partidos políticos, no puedo influir porque yo soy un abogado que me dedico a derecho público, pero que no estoy en la confección de listas de esos sectores. Claro. Principalmente, vos cuando vas ahí estás preguntando algo muy importante. Existe un déficit en el ordenamiento jurídico santafesino. ¿Por qué? Porque habla de un cupo, en el caso del tercio de listas, en el momento de la confección de la lista y no de la integración del cuerpo. Y ahí reside la matriz fundamental en esta cuestión. Ese es el nervio de la cuestión. Claro. La integración de los cuerpos debe ser del 50% de mujeres, conforme la misma Cámara de Diputados votó hace 2 meses. Para que sepan tus oyentes. Cualquier criterio que diga o que hable del cupo, ahí estamos ante un criterio restrictivo. Esa persona está exponiendo un criterio que rompe la clave democrática en que se debe leer esta situación. Muchas gracias por el contacto, Juan, en esta mañana. Gracias por atendernos. Cordiales saludos. Hasta luego. Adiós.